Comisión adoptó acuerdos sobre proyectos en materia de derechos humanos. Comisión investigadora ANFP adjudica responsabilidades políticas al Ministerio de Justicia. Seguridad Ciudadana despacha proyecto antiportonazos. Educación no sexista en proyecto contra violencia hacia las mujeres polariza el debate. Bancada DC pide patrocinar ley del cáncer. Comisión investigadora que analiza contaminación en Quintero y Puchuncaví continuó con su ronda de audiencias. ¿Cómo están? Los saludamos, sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa, cerrando ya la semana. Momento de contarles a ustedes las principales informaciones ocurridas en las últimas horas aquí en la Cámara de Diputados. Y partimos contándoles que en comisión se adoptó acuerdos sobre proyectos en materia de derechos humanos. Se trata de la iniciativa que tipifica el delito de incitación a la violencia y los proyectos que sancionan el negacionismo respecto de violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile y que prohíben además homenajear la dictadura cívico-militar. Revisamos los detalles a continuación. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados acordó continuar con el debate del proyecto que tipifica el delito de incitación a la violencia, luego de no contar con la unanimidad para avanzar en una indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo. La iniciativa, cuya idea de legislar ya había sido aprobada, propone la sanción penal para aquellos discursos que, conforme a la terminología del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana, sean una apología del odio y constituyan una incitación de tal magnitud que pueda desencadenar en actos de violencia o cualquier otra acción ilegal similar que afecte a un grupo de personas o un miembro de ese grupo. La presidenta de la instancia legislativa, Carmen Hertz, explicó que se debatió cómo avanzar en relación a este proyecto. En definitiva, después de una larga discusión y de un informe de la Secretaría General de la Cámara, fue necesario que por unanimidad se hubiera acordado la indicación sustitutiva como tal al proyecto de ley original. Eso no fue posible, no hubo unanimidad, por lo tanto sigue la discusión, digamos, de un nuevo plazo para indicaciones al proyecto original. Por otro lado, el diputado Diego Schalper explicó que la comisión acordó solicitar a la sala la fusión de los proyectos que sancionan el negacionismo respecto de violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile y la incitación a la violencia y a la discriminación contra personas o grupos de personas y que prohíben el homenaje y o exaltación de la dictadura cívico-militar. Básicamente hemos querido fusionar estos proyectos que de qué hablan al final, de la posibilidad que existe de poder incitar al odio, de incitar básicamente a situaciones de enemistación. Y obviamente acá tenemos que ser muy cuidadosos porque por una parte está la libertad de expresión, que en una democracia es relevante, y por otro lado obviamente también está la honra. Entonces son proyectos delicados que tienen que ver con los límites de los derechos humanos, pero bueno, como comisión los vamos a tramitar con mucha seriedad y con mucho profesionalismo. La iniciativa sobre el negacionismo respecto de violaciones a los derechos humanos sostiene que es oportuno incorporar a la ley situaciones sobre la responsabilidad de las personas jurídicas, impidiendo que éstas puedan utilizar para su interés o provecho la incitación a la violencia física o a la discriminación basada en categorías que han sido históricamente discriminadas. De esta manera, cada vez que la utilización de esta incitación se use para provecho inmediato como publicidad o promoción de la organización, será protegida por este tipo penal. En tanto, el proyecto que prohíbe el homenaje y o exaltación de la dictadura cívico-militar indica que estos hechos merecen ser recordados en su justa dimensión, sin que respecto de ellos pueda invocarse ningún tipo de apología ni exaltación heroica inmerecida para sus perpetradores, instigadores o colaboradores. La Comisión Investigadora ANFP adjudicó responsabilidades políticas al Ministerio de Justicia del gobierno anterior. La instancia aprobó por unanimidad su informe final, en el cual se establecen falencias graves de fiscalización por parte de la cartera y los exministros Javiera Blanco y Jaime Campos. La instancia se creó para fiscalizar los actos de gobierno realizados por los ministerios del Deporte y Justicia,
y de todo órgano de la administración del Estado competente respecto al caso de fraude en la ANFP en la época del mandato de Sergio Jadue y al efecto que tuvo su supuesta reestructuración posterior. Dicha investigación finalizó con la votación de las conclusiones que establecen responsabilidades políticas en las personas de los exministros Javiera Blanco y Jaime Campos por la nula fiscalización realizada al ente rector del fútbol chileno entre 2014 y 2018. Así lo señaló el presidente de la instancia, Jaime Mulet, quien precisó que ambos personeros se negaron a asistir a la comisión, pese a ser invitados en forma reiterada. Las actuaciones que hizo el Ministerio de Justicia, por ejemplo, no estuvieron a la altura. Creemos que el Ministerio de Justicia debió haber pedido en su oportunidad la disolución de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, por cuanto habían hechos de extrema gravedad que no fueron investigados ni siquiera insuficientemente. Lisa y llanamente no se investigaron. El ministro de Justicia, bajo el mandato de la ministra de entonces, Javiera Blanco, y posteriormente se termina este proceso en el periodo de Jaime Campos. Lo inicia uno, lo termina el otro. Se menciona en el informe, claro, obviamente. Se mencionan los dos nombres en el informe, sí. Ambos además fueron invitados a esta comisión y ninguno asistió. Entre las principales medidas que propone la comisión para evitar que estas irregularidades se repitan está dotar al Ministerio de Justicia de mayores facultades a través de su Departamento de Fiscalización, ya que actualmente la cartera no cuenta siquiera con la dotación de personal suficiente como para llevar a cabo esta tarea, tal como lo explicó la diputada Karin Luc. Se está solicitando, entre otras cosas, que el Ministerio de Justicia, a través de uno de sus departamentos, tenga mayores facultades para poder fiscalizar, porque actualmente en muchos casos, lo mismo dijo el ministro, de repente no tienen ni el personal ni las facultades para poderlo hacer. Entonces estamos pidiendo que esas facultades sí las tengan para poderlo hacer, igual que el IND, que tenga mayores facultades para poderlo hacer y no vuelva a pasar esto que ahora pasa en la ANFP, que existen como dos directorios que son de lo mismo pero distintos, tanto la ANFP versus la federación, y ojalá eso no se traspase a otros deportes. El documento, que además da cuenta de los delitos de corrupción cometidos por el hoy confeso Sergio Jadue, será puesto a consideración de la Sala de la Cámara en noviembre próximo. Y la Comisión de Seguridad Ciudadana aprobó en particular el proyecto de ley antiportonazos, una propuesta legal que tiene como objetivo endurecer las penas de los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados o de los bienes que se encuentren en su interior. A 4 meses de su anuncio por el presidente de la República, la llamada ley antiportonazo fue despachada a la sala de la Cámara por la Comisión de Seguridad Ciudadana, presidida por el diputado de C. Iván Flores. Estamos hablando no solamente del portonazo clásico, sino que además estábamos hablando de transformar el simple hurto de las cosas dentro de un vehículo a lo que significa un robo con violencia, porque hay fractura de vidrios, hay una atemorización de quienes están dentro del vehículo, en fin, una serie de otras figuras. Y cuestión que hoy día ya no está concentrada en la región metropolitana, sino que afecta a todo Chile. La iniciativa busca igualar las penas entre quien roba un auto con la de quien lo recibe, a fin de desincentivar el uso de la reducción de los vehículos motorizados que sean despojados a las víctimas mediante violencia o intimidación. Hoy día se sube en un grado la penalización en primer lugar, y segundo, se categoriza de una manera distinta el delito, sobre todo cuando se trata del robo de las cosas, ¿cierto?, mediante la ruptura de los vidrios del vehículo. Ya no va a ser un hurto, sino que va a ser un robo, ¿cierto?, con violencia. Lo segundo es que se incorpora la figura también con mayor penalización de quien recepta, porque claramente ningún delincuente va a robar un vehículo o las cosas para quedárselas en la casa, las va a robar porque las va a vender como piezas de vehículo o va a vender el vehículo completo disfrazado. Sobre el registro que pretendía crear este proyecto, el titular de la instancia legislativa destacó un importante avance. Lo que se va a hacer es utilizar el registro que hoy día tiene Carabineros, pero obviamente colocándole la misma tecnología que tiene, por ejemplo, el Servicio de Registro Civil. Y va a empezar a trabajar en conjunto, cuestión que no estaba en el proyecto original, tanto en la alimentación del registro como en la obtención de los datos, la Policía de Carabineros con la Policía de Investigaciones, junto, además de la Fiscalía o el Ministerio Público. En fin. También se estableció que las compañías aseguradoras deberán proveer a los vehículos que no posean de fábrica un GPS sin costo para el usuario.
Y la Comisión de Familia continúa la votación del proyecto que garantiza el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La incorporación en la norma de conceptos como estereotipos de género y educación no sexista generó un intenso debate entre quienes forman parte de esta instancia. Estereotipos de género y educación no sexista, dos conceptos que no logran generar acuerdo en la Comisión de Familia, donde se vota el proyecto que garantiza el derecho de las mujeres a una vida sin violencia. En indicaciones al artículo que establece las medidas de prevención, desde la oposición se planteaba desarrollar programas y capacitaciones para terminar con los estereotipos de género que generan violencia contra las mujeres y que en el caso de las fuerzas de orden y seguridad se incorporaran cursos basados en educación no sexista. Sin embargo, tal como explicó el diputado Diego Chalper, estas calificaciones no son compartidas por el oficialismo, lo que también criticó la diputada Carol Cariola. Uno no puede transformar los textos legales en declaraciones principios de un movimiento estudiantil. El concepto de educación no sexista, si usted revisa hoy día la historia, no es un concepto que tenga repercusión legal. Entonces, nosotros no podemos transformar los textos legales en una especie de declaración de la CONFECH. Entonces, lo que hemos defendido los diputados de gobierno, que obviamente creemos que en la educación no pueden haber sesgos en favor o en contra de las mujeres, y nadie ha sostenido eso. Pero meter este concepto que no tiene definición al final lo que hace es debilitar la protección para las mujeres. Y lo mismo pasa con estereotipos de género. La ley se construye y eso también incorpora nuevos conceptos. O sea, si le tenemos miedo a abrir los debates a nuevos conceptos que hoy día se ponen en el tapete público desde los movimientos sociales, la verdad es que yo no sé a quién estamos representando en esta Cámara de Diputados. Y lo digo muy sinceramente, o sea, todo Chile se movilizó en función de la educación no sexista. La Cámara de Diputados realizó un seminario al respecto. Hay una discusión nacional en esta materia y sin embargo se intenta desconocer. En este debate la postura del gobierno es seguir los lineamientos establecidos en las normas ya existentes, donde el concepto que predomina es el de perspectiva de género. Así lo explicó la subsecretaria del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas. Nosotros tenemos que ser coherentes y trabajar en línea con la ley 20.820, que es la que define en los lineamientos del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que hace referencia explícita a la perspectiva de género y a la transversalización de la perspectiva de género en cada uno de los ministerios y de los servicios. Es más, mandata a este ministerio de procurar la transversalización en cada uno de los ministerios y de los otros servicios. Y esa es, por tanto, la misión que nosotros tenemos que resguardar como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. El concepto de estereotipo de género responde a las ideas preconcebidas culturalmente y transmitidas generacionalmente sobre los roles que se le han asignado a hombres y mujeres. Una educación no sexista significa sacar esta construcción de la enseñanza. La perspectiva de género, por su parte, consiste en tener una mirada que integre la realidad de todos y todas en la toma de decisiones. Y un llamado al presidente de la República a patrocinar el proyecto que crea una ley del cáncer realizó la bancada de la Democracia Cristiana. La iniciativa propone, entre otras materias, una agencia chilena del cáncer. Además de la Agencia Chilena del Cáncer, que coordinará todas las acciones relacionadas con esta enfermedad en forma integral, intersectorial y cooperativa, el proyecto plantea crear una estrategia nacional del cáncer que contenga aspectos relacionados con promoción, prevención, tratamiento, investigación, formación de recursos humanos, rehabilitación y el cuidado continuo de los pacientes y sus familias. A juicio de los diputados Joana Pérez y Daniel Verdesi, el cáncer se va a convertir en la principal causa de muerte en Chile, por lo que urge legislar y dotar de recursos a su combate. Como bancada de la Democracia Cristiana, pedimos al gobierno que pueda incorporar la Ley Nacional del Cáncer. La verdad es que este es un tema que la Democracia Cristiana viene trabajando hace rato. Nuestra candidata presidencial en su minuto, Carolina Goich, también lo planteó como una propuesta dentro de su programa y creemos que es necesario y urgente incorporar en el presupuesto 2019. 3 mujeres al día mueren por cáncer de mama. Vamos a tener 36.000 personas con cáncer al año y por lo tanto esto va a ser la principal causa de muerte de nuestra población y creemos que tenemos que claramente ponernos de acuerdo como país,
como sociedad en trabajar justamente en los temas que nos unen. Y claramente hoy día la comunidad, nuestras mujeres, hombres, adultos mayores, niños, necesitan que el Parlamento y el Gobierno trabaje en este tema, incorpore recursos y pueda tener una ley general del cáncer. Los cánceres son dependientes del financiamiento. Como médico puedo explicar que si una persona, por ejemplo, tiene un cáncer de mama y es tratada con quimioterapia de última generación, tiene mejores posibilidades en los cánceres avanzados. En un cáncer de esófago, que antes se operaban todos, la quimioterapia de última generación puede recuperarlos sin cirugía y con mejora al 100%. Los cánceres se nos mueren por falta de financiamiento. Y no estamos hablando de un financiamiento imposible, sino algo que perfectamente se puede asumir por el Estado. Y es necesario, por lo tanto, trabajar esta ley y ponernos a tono con lo que es el nivel internacional, especialmente Europa. El diagnóstico, el tratamiento y la evolución del cáncer debe ser hecho por una ley que cubra y dé igualdad de derechos a hombres y mujeres en Chile. Otro aspecto de esta normativa, cuyo patrocinio piden los parlamentarios falangistas, contempla un plan nacional con objetivos estratégicos, líneas de acción, metas e indicadores que sean consistentes con la Estrategia Nacional del Cáncer. En este marco, los diputados Miguel Ángel Calisto y Matías Walker recordaron que el proyecto de Ley General del Cáncer, junto con ser una promesa de campaña del actual gobierno, lleva más de 5 años en el Congreso. 6 regiones de Chile tienen los índices más altos de cáncer de mamas en mujeres, entre ellas zonas extremas, y en hombres cáncer al estómago. Nosotros estamos como bancada de la Democracia Cristiana haciendo un llamado al gobierno para que patrocine la Ley General del Cáncer, que lleva 5 años en este Congreso. Y le pedimos al gobierno que pueda patrocinar este proyecto porque eso da garantía para poder abordar esta grave enfermedad que afecta a muchos chilenos de manera integral, con diagnóstico oportuno, con un tratamiento justo y que por supuesto atienda a todos los habitantes del país sin distinción económica, que es lo que pasa hoy día, y sin distinción territorial. Por lo tanto, reiteramos nuestro llamado como bancada de la Democracia Cristiana a atender la Ley General del Cáncer que lleva 5 años en este Congreso. Esta es una iniciativa del Ejecutivo, por más que ya está presentado el proyecto de ley que tiene que ver con toda una red de prevención a través de los consultorios y a través de 5 hospitales de alta resolución ubicados en distintos lugares del país, en el norte, en el centro y en el sur. Queremos que el presidente Piñera también cumpla con su promesa de campaña y podamos tener, a propósito de prioridades legislativas, esta Ley Nacional del Cáncer de manera integral. La iniciativa busca además crear una red de hospitales especializados en cáncer a lo largo del país para mejorar la prevención y detección precoz, el acceso a la quimio y radioterapia, apoyo psicológico y acompañamiento para enfermos terminales y alivio del dolor. Y la comisión investigadora que analiza los episodios de contaminación en Quintero y Puchuncaví continuó este viernes con su ronda de audiencias. La instancia sesionó nuevamente en terreno, específicamente en dependencias de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de esta última comuna. En la oportunidad, los parlamentarios recibieron a la Seremi de Medio Ambiente, María Gasmuri, y al representante de la Asamblea de Puchuncaví, Niels Cortés, con quienes abordaron los efectos de la contaminación ambiental y las consecuencias que esta genera en la población. Revisamos a continuación lo que dijeron los parlamentarios al cabo de la jornada. Si hoy día estamos llegando al territorio, queremos citar a las autoridades para que den respuesta y para que las comunidades le hagan las preguntas y tener transparencia en el proceso, yo creo que es lo mínimo de una nueva política que hoy día quiere cambiar las cosas, porque si seguimos con la política de 4 paredes, las intoxicaciones van a seguir ocurriendo y la gente no se va a sentir parte y finalmente se va a restar de los espacios de participación y eso no queremos que suceda. Valoramos la presencia de los vecinos, de las organizaciones vivas, de la gente aquí organizada, respetuosa y que muestra y plantea con mucha altura de mira sus observaciones y sus indicaciones. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar este tipo de situaciones? Hay una mesa de carbón que está hace algún tiempo funcionando, hay que ver las conclusiones que ha tenido esa mesa de carbón, por eso es importante también la visita al intendente acá, conjuntamente con otras autoridades, para verificar precisamente por qué este tipo de situaciones siguen ocurriendo.
Y de esta forma nosotros llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía. Les recordamos que estas informaciones, como es habitual, están disponibles en el www.cámara.cl en sus diferentes formatos audiovisuales. Muchas gracias por habernos acompañado. Quédese junto a Cámara de Diputados Televisión.